Romanos 12, 1 al 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando dejamos las costumbres, cuando dejamos de hacer lo que el mundo tiene por normal, entonces vamos a entrar en la voluntad de Dios. Es entonces, no puede ser antes, ¿verdad? Para entonces poder conocer la voluntad de Dios, tenemos que entrar en dejar todo atrás, para entonces que sea buena, agradable y perfecta. Ay, pastora, no me va a pasar nada. No, la palabra no dice eso. La palabra dice que cuando estamos en la voluntad de Dios, entramos en ella, Él va a hacer y Él se va a encargar que todo obre para bien, que sea agradable y que sea perfecto. Amén. Estamos acostumbrados a escucharlo, ¿verdad? Lo hemos escuchado muchas veces. Cuando Dios me lo dio, decía, wow, la voluntad. Pero cuando estamos en Dios, pensamos que ya, eso ya lo sabemos, la voluntad de Dios. Lo decimos bien rapidito. Tenemos un diseño, ¿verdad?, que seguir, y es el diseño de Dios. Fuimos diseñados a su imagen y semejanza. Por eso es la voluntad de Dios, no la nuestra. Por eso es que se nos hace tan difícil estar a los hijos de Dios en la voluntad de Dios. No es la mía, es la voluntad de Dios, Jessica. Es esa, es la que es buena, agradable y perfecta. Y a veces decimos, ¿y por qué no me está saliendo? Pregúntate, ¿estás en la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo eso que Dios nos ha llamado? ¿O estamos en la idea errónea de querer acomodar a Dios, el que nos creó, en mi voluntad? Encajonarlo en ese espacio, ¿cierto? Es muy común escuchar cómo hacer o cómo cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántos se lo han preguntado? Yo creo que la gran mayoría, ¿cierto? Todos hemos estado ahí en algún momento. Y yo no sé dónde está el pastor Cristian. Tenía una parte, si me lo buscan, por favor. La voluntad de Dios, cuando la preguntamos constantemente, Él va a tener la respuesta, ¿cierto? Pastor, yo te voy a dar un GPS aquí. Gracias a ti por ayudarme. Entonces, yo te voy a enviar, yo necesito que vayas al UTC y luego que compres una lista que tengo ahí, vas a ir a la 70, al Walmart de la 70, a otra lista y luego vas a venir aquí, ¿ok? Sí, por favor, yo te voy a dar la dirección. ¿Tú sabes conducir? No. Ok, no sabes conducir. ¿Y tienes el vehículo? No. ¿Y por qué me pides la dirección? Pero no estás preparado. No conduces y no tienes vehículo. Tú llegas. Gloria a Dios. Gracias, pastor. La intención de Él es llegar, ¿cierto? Él quiere, yo quiero saber. Yo quiero la dirección. Pero ¿qué Él va a hacer con la dirección si no conduce y si no tiene vehículo? No vamos a poder hacer nada. Entonces queremos decir, Señor, yo quiero saber tu voluntad en mi vida. Pero no estamos preparados todavía para ella. Dios nos está preparando. Porque usted tiene que conocer al Dios de la voluntad para entrar en la voluntad de Dios. No podemos ir en la voluntad de Dios si usted no conoce al Dios. Él quería la dirección. Dame la dirección que yo la necesito. ¿Está bien? Yo te la puedo dar. Yo le dije el UTC. Él no tenía la dirección, ¿cierto? Pero entonces me corresponde a mí preguntar. ¿Tú vas a ir? ¿Conduces? No. ¿Tienes vehículo? No. Pero yo quiero saber la voluntad de Dios en mi vida. En mi vida. Yo no quiero saber la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios está aquí. Es una. Mientras usted se mantenga haciendo la voluntad de Dios que está aquí, usted está entrando en eso. Pero nos enfocamos mucho en la voluntad de Dios en mi vida. Y nos perdemos. Y Dios me decía, tienes que conocerme a mí. Al Dios de la voluntad. Para ir en mi voluntad. Si no, no vamos a poder.
No vamos a poder, se va a distorsionar. Usted no tiene intimidad con Dios. Usted no puede hacer la voluntad de Dios, pastores. Pero yo quiero que me digan la asignación. Pero ¿para qué usted quiere la asignación si no hay intimidad? ¿Para qué lo quiere, Pastor Javi? ¿Para qué? Si a mí Dios me hubiera dicho de antemano, ay Dios mío, ¿qué era? Créeme que yo no hubiera entrado, muy probablemente le hubiera dicho, esa no soy yo. No, para allá no. Por eso es que Dios nos enamora en ese primer amor y nos mantiene en amor, nos tiene en amor, nos tiene en intimidad para que usted entre. Para que usted entre. Lo demás lo va a hacer Él. Ya el camino está trazado. ¿Cómo el barro le va a decir al alfarero cómo hacer las cosas? Si Él es el que sabe todo. Él no nos creó a su imagen y semejanza. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero cuando le escuchamos, es más fácil hacer mi voluntad en la carne. Ruth. Y acomodarlo a Él en la mía. Pero para yo hacer la voluntad de Dios, completamente alejada a mi voluntad. Es alejado. No hay forma, a menos que ya estemos maduros en el espíritu y entendamos que yo prefiero hacer su voluntad que la mía. Pero hay un proceso para que eso suceda. No va a pasar de la noche a la mañana. El mundo te enseña a hacer todo tú, tu voluntad, lo que tú anhelas. ¿Quién quiere vivir haciendo lo que el otro le manda? Ay, no, ¿verdad? Al principio lo vamos a hacer por amor, sí. Yo por amor lo voy a hacer. Al principio compromiso, al principio pues voy a entrar ahí, sí. Pero va a llegar el momento que entonces ya estoy cansado. Viene la comparativa, viene la tristeza, viene la resignación. Y ahí dejaste de amar la voluntad, porque lo estás haciendo por otra persona y no en convicción del Dios que te llama, del Dios que quiere lo mejor para ti. Y eso no define nada de lo que acabo de leer, define a Dios. Porque si Dios es un padre, Él no quiere eso para nosotros. Él no quiere que lo hagamos por hacerlo. Él quiere que lo hagamos por amor a Él, con madurez, que su agenda sea mi agenda, que su tiempo sea mi tiempo, que lo que Él ama yo lo ame, que lo que Él anhela yo lo anhelo. Pero eso está en la madurez de Dios, cuando lo conocemos, cuando dejamos eso atrás y decimos, no, la voluntad de Él es la que yo quiero. Lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer como quieras en mi vida. Lo que Él va a hacer, lo va a hacer como quiera si tú estás dispuesto y disponible. Él lo que necesita es eso. Pero cuando usted se acomoda a su voluntad, Él va a acomodar todo. Los niños, cuando niños, yo puedo traer uno de los niños aquí y yo le digo, lleve esto, pastor, allí. Y los niños, ¿a quién le hacen caso usualmente? ¿Verdad? A los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque están ahí debajo de los padres. Ya cuando están adultos o jóvenes adultos, ya tienen ¿qué? Una conciencia. Ya tú le vas a decir, llévame eso allí, y ya van a decir, lo voy a hacer porque Él me lo dice, pero yo creo que si doy la vuelta, ¿verdad? Y regreso, es más fácil. Y entonces ya ahí vemos la diferencia, pueblo de Dios. Cuando somos niños estamos sometidos, pero la realidad es que la obediencia, y lo hablaba ahorita el pastor, creo que fue que lo dijo, es la que determina dónde usted está. ¿Dónde usted está? Aunque usted no lo entienda. Ahí está el lindo. Que usted no lo entienda. Aquí pudiéramos estar mucho tiempo en testimonios de personas que Dios le dijo algo y no lo entendió, pero entró en la voluntad de Dios.
Los pastores han hablado. Jenny Javier, aleluya. Pastora Jenny Javier. Porque si no entramos, estamos retrasando nuestro crecimiento. ¿Es obligatorio, pastora? No, no es obligatorio. La voluntad de Dios es porque usted lo desea. Ivonne, es con el corazón. Para que sea esa decisión en convicción y porque usted ha decidido dejar eso, lo que usted piensa, para que Él se glorifique en usted. Para que Él pelee por usted. Para que Él camine con usted. La voluntad de Dios es pensar como Él, sentir como Él, actuar como Él, ser como Él, sentir, actuar y ser como Él y pensar como Él. Eso es la voluntad de Dios. Quiero que me acompañen para verlo con claridad a una historia en Éxodo 3, 7-10, del 7 al 10. Éxodo 3, del 7 al 10. Pero el Señor dijo: he visto lo mucho que han sufrido mi pueblo en Egipto, de la mano de sus opresores, y he escuchado sus lamentos, estoy consciente de su dolor. Ahora voy a bajar a salvar a mi pueblo de los egipcios. Lo voy a sacar de allá y lo voy a llevar a una tierra buena, espaciosa, que rebosa de la leche y la miel. Es la tierra de los cananeos, jededeos, amoreos, fereceos, huébanos y jebuseos. He escuchado los lamentos de Israel y también he visto la crueldad con lo que los egipcios los tienen sometidos. Así que tú irás allá, porque te voy a enviar ante el faraón para que saques a los egipcios de su pueblo en Israel. Aquí vemos cómo se le presenta, ¿verdad?, el padre en la zarza ardiente, esa historia que ya todos sabemos. Antes de él de hablarle ya había pasado la zarza ardiente. Ya Moisés había visto que había una zarza ardiente que no se consumía. Se le acercó porque sabía que había algo. Él le dijo: quítate las sandalias porque esto es santo. Ya él había reconocido quién era Dios, ¿cierto? Para cuando el Padre se le revela y le da todas estas instrucciones. Al final es que el Señor le dice: tú vas a ir, ¿verdad? No fue antes, pastora. Él no le dijo: ve tú y vas a hacer esto, esto, esto. No, él le dijo: ya yo sé lo que está pasando. Ya yo he visto. Porque Dios siempre ve. Ya yo he escuchado. Porque Él siempre presta atención a nuestra súplica. Ya Él está consciente del dolor. Todo eso está en ese versículo. Ya Él está consciente del dolor que estaba pasando el pueblo. En su tiempo los liberará. Ellos llevaban un tiempo ahí, ¿verdad? Y Él los llevará a una tierra donde no te faltará nada. Y entonces ahí entra la asignación de Moisés. Le dijo: tú eres el que lo vas a llevar. Pero él se había revelado como el Dios, como el que veía todo, como el que escuchaba todo, como el que estuvo pendiente, como el que escuchó las oraciones, para entonces darle la asignación a Moisés. Porque Dios se hizo sentir en Moisés para darle la asignación a Moisés. Dios se le hizo conocer a Moisés para luego darle la asignación a Moisés. Tuvo que hacer todo eso y al final le dijo: entonces ve tú y lo saca. La historia quizás muchos la conocen, después puede estudiarla. Luego de eso el mismo Moisés le decía: ¿y qué les digo que soy? ¿Y qué él le dijo? Yo soy el que soy. Dios revelado, pastor. Porque siempre se tratará de Dios, Irma. Nunca se tratará de nosotros. La voluntad del Padre, usted la debe de conocer, pero conociendo al Padre. Porque la claridad viene cuando usted lo conoce y se le revela. Es revelado a su vida. Romanos 8, 26 al 28 dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros en gemidos que nos puede expresar con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe
lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. En armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quien lo ama y son llamados según su propósito que Él tiene para ellos. El que intercede, o sea, usted está orando y el Espíritu está intercediendo en armonía con la voluntad de Dios. Todo se trata de la voluntad de Dios. Todo se trata de la voluntad de Dios. Porque Él va a hacer que esas cosas cooperen para bien a los que le aman y a los que tienen una asignación. Así que no nos preocupemos tanto por la asignación, porque Él se va a encargar, dice aquí. Él se va a encargar. No se preocupen tanto por la asignación, Él se va a encargar. Las puertas se abren cuando estamos en la voluntad de Dios. Es ahí donde se abren las puertas. Pastora, pero ¿dónde lo dice? En Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Ay, tan linda la palabra. Nada. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Por eso es que las puertas se abren, porque usted no está haciendo lo que usted quiere. El que lo envió va a abrir la puerta. Es el que lo envió. ¿Quién nos enseña esa voluntad? En Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Es el Padre que nos enseña. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. En tu buen espíritu me lleva hacia adelante con paso firme. Es tu buen espíritu que me lleva hacia adelante con paso firme. No vamos a estar firmes en el caminar si no conocemos a Dios. Él es la lámpara de nuestros pies, ¿cierto? Habla la palabra. Ya el camino está trazado y Él es el que va a alumbrar. Pero esos pasos firmes te los da Él, dentro de su voluntad. La voluntad de Dios va de la mano de su poder. Y me gozo porque las adoraciones iban muy alineadas a esto, para la gloria de Dios. La voluntad de Dios va de la mano de su poder. ¿Dónde lo dice? En Mateo 6:9-10. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Es glorificándolo a Él, es adorándolo a Él, es entronándolo a Él, que todo se revela y se hace presente en la tierra mediante su poder. Gloria a Dios. La voluntad de Dios nunca carece de provisión. Y me glorifico porque me río, porque en la reunión de los ujieres ahorita le decía, no puedo hablar más porque voy a predicar aquí. Nunca va a faltar la provisión. ¿Dónde lo dice, pastor? En Filipenses 4:19, perdón. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por mediante el Cristo Jesús. O sea que en su voluntad usted no va a perecer. Va a haber provisión. Va a haber provisión cuando estamos en su voluntad. En la voluntad de Dios hay cumplimiento y Él no tarda. En la voluntad de Dios hay cumplimiento y Él no tarda. Dios no llega tarde. ¿Cierto, Ruth? No llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Aunque usted no lo vea ahora, la voluntad de Dios es cuando es. Él dice, yo soy el que soy. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el que es. Y Él es el que sabe y conoce los tiempos. Cuando la voluntad, cuando hablamos de que no llega tarde y que hay cumplimiento, número uno, la voluntad es claramente Él, en su nombre y su gloria por medio de su poder. Salmo 115:1 dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros,
sino a tu nombre le corresponde toda gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. No hay tardanza porque Él es fiel. Cuando caminamos en humildad delante de Él, Él también está ahí, Él cumple y no llega tarde. Cuando caminamos en humildad delante de Él. Dice la palabra que Moisés era un hombre humilde. Por eso Él le dio esa asignación. ¿Dónde lo dice? En Números 12:3. Ahora bien, Moisés era muy humilde. Fíjese que no dice humilde nada más. Dice muy humilde. Más que cualquier otra persona en la tierra. Aún con su humildad, 4 veces expresa la palabra que él le decía al Señor: yo no estoy a la altura, yo no estoy listo. No soy yo. Y Dios dijo: yo te respaldo. Y vos ves que soy yo quien va detrás de ti, que va al frente, que va detrás y que manda a sus ángeles a acercar tu camino. Esa es la humildad que desea Dios. Que conozcamos aún nuestras limitaciones y nuestras áreas de oportunidad, pero le creamos a Él. Aun cuando pensamos que no, le creamos a Él, porque si Él lo dijo, Él cumple. Así es. Él lo hará. 3, cuando enfrentamos cara a cara eso que nos hace retirarnos de esa voluntad, que nos tiene retenidos de esa voluntad, es ahí donde le dejamos el control por completo a Dios. Esa es la parte que necesitamos enfrentar muchas veces en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos tiene retenidos y por qué no avanzamos en la voluntad de Dios? Lo debemos identificar. Porque es ahí donde reconocemos: ok, de ninguna manera me ha salido. Lo he intentado casi todo. Y este tren está aguantado. No está funcionando. No voy en el carril correcto. Se me están abriendo puertas, pero esas no son las que, porque me meto por ahí y por ahí salgo de ahí. ¿Usted ha visto las películas que hay muchas puertas? Pues a veces entramos en eso. Termina siendo un laberinto porque usted está ahí solo. Está solo. Está entrando en la puerta, está intentando y dice: esta no. Pero yo creo que esta. Yo creo, me meto. Vuelvo y cierro porque ahí no es. Problema, vicisitud. Entonces le damos un vistazo a nuestra vida y la gran mayoría de las cosas y heridas que tenemos es porque usted fue sin Dios. Pero decimos: ay, Señor, ¿dónde tú estás? ¿Me invitaste? ¿Me preguntaste? Johan, por ahí para abajo nos tiramos. Directito. Dice mi suegra: cada cual decide con la pared que se quiere estrellar. Esa es mi suegra. No es un dicho cristiano, no diga que la pastora dijo, pero usted decide con la pared que se quiere estrellar. Porque si ya Dios dijo algo de ti, Dara, pero tú, ay, es que suena, pero creo que no estoy lista. No, hermano, usted no va a estar listo nunca. Usted tiene que entrar en la voluntad de Dios, porque Dios es el que lo va a preparar. No lo prepara más nadie. Lo prepara Dios. Pero necesitamos identificar qué es lo que te tiene retenido de esa voluntad. ¿Qué es lo que te tiene fuera del carril? Puede ser un miedo, puede ser es que no, ya no tengo la edad. Eso fue hace mucho tiempo, esa asignación que me dijeron. En Dios nada caduca, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Quizás usted mismo le puso un stop. Pues usted mismo debe de retomar eso y decirle: ahora quiero, Señor, que tú hagas tu voluntad en mi vida. Como enviaste a Moisés, envíame a mí. Pero te quiero conocer antes de eso. Quiero que me mordees. Quiero que prepares mi corazón, que limpies mi mente, que llenes mi espíritu, que mi alma esté alineada a ti. Entonces nos corresponde a nosotros llegar a ese momento, abrirnos para que entonces Dios nos llene, nos prepare. Entonces va a pasar.
no pasa rápido. Hay procesos. Pero usted prefiere entonces decir no, porque todavía mejor no. Entonces no nos podemos quejar, hermano. Que los cantazos están fuertes, que esto es todos los días una lucha, que todos los días un problema, que todos los días, pues entonces debemos de verificarnos. Porque dice la palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces hay algo que no está bien. Pero no es en Dios. No le podemos echar la culpa a Dios, pastora. Es en nosotros. Hay algo que debemos de trabajar. Y si no fuera así, ya Cristo hubiera venido por su iglesia. Pero todavía Él tiene la misericordia porque quiere que todos nos vayamos con Él. Él quiere que todos trabajemos lo que tenemos que trabajar. Que salgamos a revelarlo a Él en todos lados. Hablar de Él en todos lados. Amar como Él. Por eso Él extiende el tiempo. Dice, Dios mío, como dice, el pastor está aquí parado mirando y dice, pero chicos, se supone que ya tú estés en tu pastorado. Se supone que ya tú estés en el trabajo que te envié y no en ese. Se supone que ya tú estés alejado de esas personas. Se supone que ya tú estés obedeciendo, hijo. No, estoy bien, estoy mirando. Se supone. Entonces no lo hacemos, Samira. No lo hacemos. Preferimos mi voluntad. Preferimos irnos por encima de Dios. Nadie le gana a Dios. Usted no pelee con Dios, mejor, mire, ni lo intente. No lo intente. Él no pierde. Él formó todo. Y Él sabe por qué hace las cosas. Realmente, Él sabe lo que nos funciona y lo que no nos funciona. Solo nos falta entenderlo a nosotros. Yo siempre he dicho, Él es el Dios de mis imposibles. Yo he visto cómo Él en mi vida se me ha revelado. Quizás usted tiene una manera diferente donde Dios se le ha revelado, ¿verdad? Pero en mi vida, Él ha sido el Dios de los imposibles. Y así yo lo he visto en mi vida. Cuando el mundo decía una cosa de mí, Dios decía otra. Pero yo no me enfoqué, hermano, yo voy a hablar de mí, ¿verdad? Dando mi vivencia. Yo nunca me enfoqué en el resultado final. Nunca me enfoqué en el pastorado. Eso era lo menos, pastores, que yo miraba. Yo me enfocaba en caminar, en amarlo a Él, en conocer de Él, en caminar. Y Él se encargó de lo demás. Yo en caminar en su voluntad, en soltar cosas, en soltar bagaje, en soltar el bulto, en cambiar mi mente, en enfocarme y en cerrar mis oídos. Porque ciertamente caminar en Él no va a ser fácil. ¿O usted cree que a Moisés se le hizo fácil cruzar? No. Todavía en el caminar le decía, no, ¿y qué le digo a él? Dile que yo te envié, te van a escuchar. Y volvía, no, que no. Porque nos va a pasar, hermano. No va a ser fácil. Pero la voluntad de Dios siempre tiene respaldo de Él. Es su respaldo. Es su plan. Él respalda su plan. ¿Cómo no le va a respaldar? Si lo quiere ver bien, si lo quiere ver en familia, si lo quiere ver amando, sano, transformado, ¿cómo no lo va a respaldar? Cosas que no nos permiten estar en la voluntad de Dios. Tomar poco tiempo al escuchar. El escuchar es vital, no hablar tanto y escuchar más. Ay, pastora, yo le digo lo que a mí me pasaba. Yo predico por mí. La palabra me toca a mí primero. Yo llegué aquí a pastora, dígale ahí. Chacho. Mientras menos escuchaba era mejor para mí. Pero los cantazos eran, pues, llenos de chichones. Chichones es como
no sé cómo se dice en otro idioma, pero golpes que se elevan, que se ponen, ¿verdad? Se hinchan. Eso era, olvídate. Dice mi esposo, mi amado esposo pastor, usted se cayó con las manos en los bolsillos, de frente. Así era yo siempre. Con las manos en los bolsillos aquí, sin dientes. Pero a mí me gustaba así, por eso era que estaba así. Porque no escuchaba. Prestar el oído a Dios va a hacer la diferencia en nuestra vida. Lo va a mostrar a Él y no te va a mostrar a ti. Porque la boquita de comer nos muestra a nosotros. Pero el oído, si está alineado al cielo, usted va a cambiar. Usted va a cambiar. 2, el razonamiento humano. Ese que la matemática lo queremos que todo cuadre. En Dios nada cuadra. Déjeme decirle algo por si no lo sabía. Nada cuadra. Nada cuadra. Hace un año atrás, mi esposo y yo no trabajábamos, ¿verdad, pastor? Cuando llenamos esa planilla dijimos, ¿y cómo vivimos? ¿Cómo fue que Dios lo hizo? Porque lo hizo Él. Lo hizo Él porque es que no hay manera. Porque cuando usted le dé fiel a Dios, Él va a hacer. Él lo va a hacer. Pero no le mete razonamiento. Porque se va a salir de la voluntad de Dios. Cuidemos es razonar tanto las cosas. No es que yo pienso. No piense tanto. Deja a Dios ser Dios. 3, la opinión de los demás. Ay, Dios mío. Sí, porque el que no está en el camino de Dios no va a entender lo que usted está haciendo. El que no está en los caminos del Señor no va a entender lo que usted está haciendo. No lo va a entender. No lo va a entender. Pastor, ¿y la familia? No lo va a entender. Pastora, pero son mis papás. No lo van a entender. Qué triste, ¿verdad? Que yo le tenga que decir eso. Pero pues, se lo tengo que decir porque nosotros lo vivimos. No pueden entenderlo porque no lo viven. Porque no es fanatismo, usted vive un estilo de vida. Esto no se trata de ser fanático. Esto es reino, esto es vivir en ese linaje que Dios ha seleccionado para usted y para mí. Eso es todo, pastor. Pero no lo van a entender. No lo van a entender. Entonces cuide prestar su oído a las personas incorrectas. Cuide su oído de las personas incorrectas. Pastora, ¿qué me quiere decir? Que no me junte con nadie. Bueno, yo le voy a decir, a mí y al pastor nos dejó solo Dios. Solos. Un hombre que lo conocía todo el mundo en Puerto Rico. Y llegamos aquí, no nos conocía nadie. Nadie. Y nosotros llegamos a decir, Dios mío, nos dejaste solos. Pero sí, Él nos tuvo que dejar solos para poder crecer, para poder limpiar, para poder hacer. Nos tuvo que dejar solos, porque si no, no íbamos a poder entrar en la voluntad de Él. No íbamos a poder entrar. Y de tantos lugares, nosotros llegamos a Tampa. Él trabajaba en Sarasota, imagínense, él viajaba todos los días de Tampa a Sarasota y de regreso. En la Bridge, que eso es bien para adentro. Y yo decía, 6 meses. Yo no estaba en Dios. Yo dije, 6 meses vamos a estar en este lugar. Y él me miraba y me hacía, 6 meses. 6 meses en un cuartito, los 3. Y había el COVID, no había ni distanciamiento. Ahí comíamos todos juntos, ahí dormíamos todos juntos. 6 meses. Y yo buscaba. Fíjese que nunca busqué para Bradenton. Me gustaba Ruskin, me gustaba todo menos Bradenton. Yo decía, no, es que no quiero, o Sarasota, o Ruskin, o pues para acá, Wimauma, ¿sabes? Todavía tenía la altivez bien alta. Y el orgullo, estaba
Sí, yo le evitaba. Y yo decía, pues, y yo los 6 meses de verdad. Cuando uno declara algo con su boca, tenemos el poder de atar y desatar. Dios nos soltó esa llave. Y yo dije, 6 meses. Mi suegra me decía, tú pones en las redes como si vivieras bien. Yo vivo bien. Mi suegra me decía, tú dejaste una casa, un trabajo de 100,000 al año, una casa de 3 cuartos, 2 baños. Yo vivo bien. Bien. En un cuartito, muy bien, muy lindo que lo tengo. Muy bonito. Ahí metí yo escritorio, mesita, bueno. 6 meses, pastor, nos quedamos aquí. Vete a ver ese apartamento. No, Nilda, estoy cansada. Por favor, ve. Ella iba a Palmetto, fue a Sarasota, iba y nada. Yo decía, Dios mío. De momento, en Facebook, lo buscaba por Facebook, sale uno que llevaba 40 minutos. Yo le escribo. Bradenton nunca había pensado, pero yo dije, bueno, si eso es lo que hay, que él vaya para allá. Buscaba yo la distancia porque yo no había pasado para esta área. Yo no había cruzado de Roskin para acá, ¿verdad? Entonces yo buscaba la distancia más o menos del trabajo acá. Yo decía, mira, queda cerca. Vete, pastor. Mira, estoy bien cansada. Ella, mira, está a 40 minutos. Ella me había dicho, me acaban de escribir. Si no se da, te aviso. Y me escribe, la persona no cualificó. Y yo le dije, vete. Y él, estoy bien cansado. Por favor, vete, que tiene una cocina blanca. Por favor. Y él, bueno, pues voy a ir más, está bien. Fíjese que él pedía el depósito y hacía background check, todo. Y él llegó, le dijo, ¿te gusta? Es pequeño. Y él le dice, pequeño en mi casa que donde yo estoy ahora. Me encanta. Yo voy a hablar con mi esposa. Mira, si no, se puede mudar desde ahora. Y yo, me dice, ma, ve a verlo, si te gusta, voy mañana. Y aquí hemos estado desde ese día hasta hoy. En esa casa fue que nos encontró Dios. En esa casa, una caja de alimentos, nos encontró Dios. O sea que la voluntad de Dios era que nosotros estuviéramos aquí. No en Palmetto, no en Parish, ni en ninguno de esos lugares. Pero no prestamos el oído a nada de lo que nos decían al principio. No lo prestamos. Porque si hubiéramos prestado, nos hubiéramos regresado a Puerto Rico. Y la voluntad de Dios era estar aquí hoy. 4, el deseo humano. Esto es algo que nos desvía de la voluntad. Lo que usted desea. Yo deseaba estar en otro lugar. ¿Para qué les miento? Como dice Bray, ¿para qué le digo que no? Sí. No era Bradenton, sí. Montadita y por allá. Pero Dios dijo Bradenton. Y ya yo venía con ese deseo de Dios. Y Dios se acercó y lo hizo. Pero mi deseo humano no fue por encima. Yo no dejé que fuera por encima de esa voluntad. La desobediencia, al 5. Se supone que estemos ya obedeciendo como hijos de Dios. Ya estemos obedeciendo como hijos de Dios. Pero la desobediencia nos aleja de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios opera en la obediencia. La voluntad de Dios opera en la obediencia. No opera en la desobediencia. No le intente. No, hoy obedezco. Pero en 3 días cuando el pastor me diga, no, eso no me parece. Déjeme decirle que si usted no obedece lo que Dios utiliza aquí en la tierra para darle un buen consejo, para darle el pan, ¿cómo usted va a obedecer al que usted no ve? No podemos hacerlo. No, pastora, a Dios sí. Ajá. A Dios sí, pero a la pastora no, porque es que la pastora me da unas tareas ahí que yo no. Entonces no diga que va a obedecer a Dios. ¿O usted no cree que esos 2 vasos que están ahí Dios los llamó y los ungió? Pues entonces hay que obedecer. Reni, hay que obedecer. Hay que obedecer a Dios. Porque si los vasos que Dios ha puesto en la tierra para usted
usted no los escucha, muy probablemente se va a salir de la voluntad de Dios. Se va a salir. No, pastora, no, porque yo con Dios. Ah, con Dios. Claro, un espíritu de rebelión, usted tiene que ser libre. Tiene que identificarlo y ser libre. Necesita libertad. Porque no hay crecimiento sin sometimiento. No hay crecimiento sin sometimiento. Lo dije suavecito para que se escuche lindo. Número 6, la impaciencia. Ay, Dios mío. Lo siento tanto. Yo era muy impaciente. Yo no le voy a decir algo que yo no era. Muy impaciente. Y de lo que usted fue libre debe de velarlo. Todo el tiempo. Vélelo. Vele esa puerta. Que el enemigo que va a querer tumbarla siempre va a ser. A ver si usted está firme. Y si usted está firme, vele que no caiga. Vele la impaciencia. Porque la impaciencia no va alineado. La rapidez no va alineada a la voluntad. Esto no es una carrera de velocidad. Es de resistencia hasta que Cristo venga. No es de un día. Es llegar tuerto, sin una mano, sin un pie, pero llegue. Llegue. Arrastrado. Llegue. Que Dios diga, gracias por hacer lo que te envié a hacer. Gracias por resistir. Gracias por hablar de mí. Gracias por revelarte a otras personas. Pero llegue. Deje la impaciencia. Lo aleja de la voluntad de Dios. Los aleja de la voluntad de Dios. Nos saca. Cuidemos estas áreas, por favor. Cuidemos estas 6 áreas. El escuchar, el razonamiento humano, las opiniones de los demás, el deseo humano, la desobediencia y la impaciencia. Son áreas que nos afectan y trabajan en la humanidad de tu vida y de mi vida. Son áreas que constantemente, son cosas que constantemente quieren venir a atacar, quieren venir a sacudirte. Compartía con alguien que las palmas, usted ve que ellas se menean, ¿verdad? Y que si viene un huracán, muy probablemente como ellas terminan, viraditas para donde estaba el viento, pero no se caen. No. Y eso lo vi yo en los últimos huracanes y era una de las notas que tenía. Se lo compartí a alguien y le dije, ¿sabes por qué? Cuando lo vi me ministró, yo decía, wow, ¿cuántos palos o árboles están en el piso, troncos? Pero las palmas no. Y busqué información porque Dios me ministró. Y es porque su raíz, ellas crean tanta raíz, muchas, que están sólidas y fuertes donde Dios te plantó. Y no hay viento que las tumbe. Sí se mueven, sí toman la forma, pero no se van. O sea, que usted haga raíz a donde Dios lo sembró, a la voluntad de Dios en su vida, a creerle a Él, por encima de todo, a creerle a Él, a vivir para Él, a que ya no seas tú, que viva Cristo en usted y en mí. Voy a leer en Salmo 143, 10 al 12. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Y en el 1 de Juan 5, 14 y 15 dice, la seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta: Dios escucha nuestra oración cuando le pedimos conforme a su voluntad. Dios escucha nuestra oración cuando le pedimos conforme a su voluntad. Puesto que sabemos que Dios nos oye, tengamos la certeza de que Él nos dará
cualquier cosa que le pidamos. Así que es cualquier cosa cuando usted pide conforme a la voluntad.